Hoy en El Rincón respondemos las grandes preguntas existenciales. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Y cuál es tu propósito de vida? Para ello, hoy nos acompaña desde México Nieves Martínez, guía espiritual y canalizadora. Muy buenas tardes, Nieves, encantada de estar aquí contigo hoy. Hola Raquel, buen día, buenas tardes, buenas noches a todas las bellas almas que se van conectando y que estarán viendo esta transmisión. Un placer estar aquí contigo. Bienvenida, y es un placer porque, bueno, tú aunque estás en México, eres española, pero llevas ya muchísimos años en México. Y la verdad que tengo mucha curiosidad por temas que vamos a hablar hoy, la diferencia, ¿no?, de cómo percibimos la vida y la muerte en diferentes culturas, como puede ser en México comparado con España. Y quiero empezar por un tema bastante profundo que creo que nos va a llevar a todo el trabajo que tú has ido desarrollando, ¿no? Y cómo estás ayudando ahora a tantísimas personas. Y es el fallecimiento de tu hija hace 4 años, llamada Libertad, curiosamente, y que ha sido tu gran maestra y la que te ha llevado a este gran trabajo. ¿Cómo una madre puede sostener este dolor, Nieves? Bueno, la vida realmente y la muerte es parte de lo mismo, si te fijas, porque es como el todo y la nada, es realmente transitar por un espacio. Y realmente Libertad lo que me mostró a lo largo de su vida es cómo vencer cualquier tipo de adversidad. Libertad nació con una espina bífida, con un mielomeningocele, una discapacidad que le hizo caminar con muletas y tener que trabajar, porque esa es otra, los condicionamientos que te ponen desde que naces, que esto no lo vas a poder hacer, que esto sí, que no sé qué, y todo eso te marca en una estructura. Y yo siempre he pensado, y Libertad y yo siempre caminamos en ese sentido, que eres lo que eres y estás en donde estás por lo que has puesto en tu mente y en tu corazón. Y tú puedes cambiar lo que eres y puedes cambiar dónde estás cambiando lo que pongas en tu mente y en tu corazón. Y esto es muy importante con el tema de la muerte, porque tenemos una idea de que algo en este mundo que vivimos, en este planeta, es finito. Y nada termina, ni nada empieza, ni nada acaba. O sea, es parte de una continuidad donde, como somos energía, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esta materia física, ¿quién soy en verdad? Que tú lo mencionaste hace un momento. ¿Quién soy en verdad? No soy este vehículo físico. Entonces, lo que a mí me ha mostrado este proceso, a través de las adversidades con mi hija, es que la verdad, la adversidad, tiene una verdad que está del otro lado. Entonces, esas adversidades, que por eso mi primer libro se llama De la adversidad a la plenitud, mi proceso de sintonía con el ser, me muestra que hay una parte oculta, algo que hablábamos un poquito detrás de cámara, detrás del otro lado que no alcanzamos a ver, que no todo es como se nos muestra a primera situación, ni es bueno ni es malo, simplemente es. Y esta etiqueta justamente de vencer el dolor como tal, es un gran maestro en nuestra vida. El dolor en realidad es una advertencia, es un foco de algo que necesitas ver y que la única forma de poderlo mirar es justamente a través de un síntoma, a través de una situación adversa, a través de una enfermedad a veces, pero lo que te está mostrando es, hello, hazme caso, aquí estoy. En ese momento me doy cuenta, y me doy cuenta de una verdad que me está queriendo mostrar un regalo que no alcanzo a ver. Bueno, la muerte, que es parte de la vida, es un proceso de desapego. Es qué tan apegado estás a todo en este proceso. ¿Qué crees que algo es tuyo, que te lo vas a llevar contigo? O sea, finalmente lo que yo siempre digo, lo que es para ti aunque te quites y lo que no es para ti aunque te pongas. Entonces, algo muy sencillo es entender que lo que más miedo tiene la gente es a la muerte. Pero Totalmente. Es lo único que tienes seguro, Entonces, realmente es muy complejo porque el dolor
también es una situación mental en la cual yo decido fincarme. El dolor es parte de la vida, el sufrimiento es opcional. ¿Cómo percibo yo esa partida? La percibo desde el gran aprendizaje, el gran regalo que me dejó, las vivencias, la forma de transitar este viaje, o la percibo desde quererme quedar anclada, ay, pobre de mí, se me fue mi hija, se me fue, porque entonces estoy en un papel de víctima y de no entender el gran regalo en presencia que me dio esa esencia. Y entonces ahí viene el cambio de juego. Esa esencia vino a mi vida a traerme regalos, presencia, conciencia, amor, a través de todo lo que transitamos juntas. Y eso además vino a traerme el gran regalo de mi propia libertad, porque además, fíjate el nombre que tenía mi hija y que tiene. Libertad, es que... Libertad. ¿Mm? Wow. ¿Y qué significa la libertad? Libertad no es ir apabullando a otros y quítate que ahí te voy, ¿no? Como se entiende modernamente en muchos lugares. Cuando yo hablo de libertad, la libertad representa honrar tu propia verdad. Eso es lo que te hace libre. Lo que te hace libre, lo que te hace soberano, lo que realmente representa recorrer tu camino, honrarte a ti mismo, honrar tu verdad. No la que yo diga, o la que diga Raquel, o la que diga el gurú, o la que diga el gobierno, sino la tuya. Y atreverte a transitar por ese camino más allá de lo que diga el mundo. Eso realmente es ir más allá, es transformarse. Por eso el método alquimia, porque realmente representa una transformación de fondo, no solo de forma. O sea, no es nada más, ay, veo esta herida y entonces aquí me quedo. No, es que realmente estamos volviendo al origen. Y en ese volver al origen hago una transmutación de fondo, apelando a la mejor versión de mí mismo. Entonces todo el juego empieza a cambiar, empiezo a ver el juego de otra manera. Entiendo que vine aquí a jugar, a interpretar determinados roles, el de mamá, el de mujer consciente que ayuda a despertar otras conciencias, con su propia historia. Y realmente, pues todos son parte de ciertos roles, pero no me quedo con ninguno, ni me identifico con que eso soy, sino soy ese ser divino encarnado que se expresa a través del programa Amor. Y esto me saca del programa Temor, que tiene que ver con la muerte. Yo tengo dos conceptos, o sea, o estamos en el programa Temor o estamos en el programa Amor. El programa Temor tiene que ver con lo que se llama muerte, que te hace estar en baja frecuencia todo el tiempo. Ansiedad, tristeza, congoja, enojo, ira, miedos de todo tipo. El programa Amor significa sin muerte. Recordar quién eres, existencia eterna. Entonces desde ahí empiezas a acceder a tu versión más magnificente, más grandiosa. Entonces, Nieves, el punto de esperanza que comentas, esa existencia eterna, ¿estás dando a entender que puedes afirmar que hay vida después de la muerte? Es que la vida como tal, en este plano, en este cuerpo, está en esta materia 3D. Pero hay mucho más allá, detrás de ese velo, que no alcanzamos a ver y que estamos nosotros mismos en diferentes versiones. Claro que sí. Ese es mi punto de vista. Porque el tiempo, como lo conocemos, en realidad, en otros planos, bajo mi versión, no existe. El tiempo lineal, pasado, presente y futuro. De hecho, si tú te pones a verlo, sería como lo opuesto del amor. Cada vez que yo tengo que estar en qué me pasó en el pasado, dejo de estar en presente. Y el amor es estar en presencia, solo existe este momento. Ni existe el pasado, ni existe el futuro, solo existe este momento, el aquí y el ahora. Entonces, apelando a eso, se produce un desdoblamiento del tiempo. Porque empiezas a acceder a otras versiones, como el tiempo es esférico,
realmente empiezas a acceder a versiones más sutiles de ti mismo, donde estás en otros planos. Y ahí es donde inclusive puedes bajar información y canalizar y acceder a habilidades y tener justamente esta arquitectura diferente del tiempo, donde estamos retornando al origen, además, en este proceso totalmente de transmutación, donde incluso el vehículo físico está cambiando. Tú puedes ver que hemos cambiado hasta la forma en que hace 40, 50 años la gente se moría a los 50, a los 60, a los 65, 70, era ya mucho. Ahora estamos llegando a los 90, gente que llega a los 100 años, y cada vez estamos llegando más allá. Y no es solo un tema a nivel de medicamentos en ese sentido, sino a nivel de frecuencia. La frecuencia planetaria también está cambiando, la energía en el planeta también está cambiando, y nuestra propia alquimia, desde el campo morfogenético y el campo cuántico, podemos acceder a versiones completamente diferentes de nosotros mismos y a empezar a introducir información. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la energía? La energía es información. Entonces esa información es modificable también. Una cosa es lo que traemos de fábrica, traemos unas condiciones de fábrica, digamos, pero podemos ir modificando esa información. ¿Cómo? A través de la conciencia. La conciencia es diferente a la conciencia. Todo el mundo habla del despertar de conciencia. Y la conciencia siempre tiene que ver con lo que es bueno o malo para mí. Además, porque esto es muy limitado. Lo que es bueno o malo para mí puede no ser bueno o malo para una mujer en Irán o en Irak o en el mundo musulmán. O sea, puede ser muy diferente, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos una idiosincrasia cultural completamente diferente. Eso es conciencia. Pero cuando yo hablo de conciencia, hablo de esa S. Y esa Ahí está S la diferencia, en la S. casi nadie la pronuncia. Esa S es súper importante porque eso representa el ser, espíritu, fluyendo adentro, a través, alrededor de ti. Ahí empieza a impregnarse absolutamente todo lo que es el amor, conciencia, sigue a la energía y todo se puede modificar. Tu forma de ver el mundo, tu forma de percibirlo, tu forma de sentirlo, tu forma de vivirlo. Y como eres lo que eres, y te lo acabo de decir, y estás en donde estás, por lo que has puesto en tu mente y en tu corazón, entonces puedes cambiar lo que eres, puedes cambiar dónde estás, cambiando lo que pongas en tu mente y en tu corazón. Todo se alquimiza. Y ahí se produce la conexión con tu ser divino, con lo que en realidad eres, no con lo que creías que eres. Y el cambio este de vibración, esta frecuencia que dices que está cambiando en la Tierra, ¿a dónde nos lleva? ¿Es algo que va a suceder, sí o sí, quiera o no quiera? ¿O yo misma también tengo que provocar un cambio interior mío a través de un proceso como el de alquimia que tú propones? O no lo sé, cuéntame si es algo más interno de cada persona o a todos nos va a llegar ese cambio. El cambio ya está sucediendo. Más allá de que la gente se haya dado cuenta y lo haga conscientemente o no. El cambio ya está sucediendo porque el planeta ya está recibiendo unas nuevas frecuencias. Hace 10 años, cuando hablábamos de todo esto, la gente nos miraba como locos, ¿no? O sea, están locos, Pero hoy en día ya todo el mundo ha oído hablar de la frecuencia Schumann, del cambio en Hertz del planeta, de las nuevas frecuencias ingresando en él. Y a estos momentos se sabe que la Tierra ya no vibra entre 7 y 10 Hz. Ahora tenemos en Hertz arriba de 50, 70, 120 Hz. ¿Esto cómo influye a los seres humanos, más allá de que se hayan dado cuenta conscientemente o no? Esto influye en que tus propias células, tu propia mecánica del spin, que está funcionando, está girando mucho más rápido, está quitando capas, Entonces, por eso muchísima gente se siente con muchos síntomas que no saben ni qué les está pasando, pero que siente que no duerme, que está alterado,
que está cansado, que están muy Ahí es agotados. donde voy, claro. Que si Todo al el mundo. final te va a afectar y no eres tan consciente de ello, uno mismo tendrá que hacer algo, ¿no? Algo tendríamos que poner en práctica, Nieves. ¿Qué podemos hacer Efectivamente. nosotros? Entonces ahí es muy importante porque empieza el cuerpo a decirte, como te mencioné hace un momento, a través de ese síntoma, te está mostrando, aquí hay un foquito que necesitas trabajar y prestarle atención. Y puede ser una información energética, de un programa mental, emocional, una herida, algo que necesitas trabajar. ¿Para qué? Para estar en mejores condiciones. ¿Por qué? Porque efectivamente, como tú acabas de decir, todos tenemos que hacer ese trabajo interno. No es nada más decir, bueno, la Tierra lo está haciendo, entonces yo me subo al barco y entonces ya no tengo nada que hacer. Sí, mi amor, lo tienes que hacer. Este es un proceso ahí sí, donde ya te diste cuenta. ¿Tienes síntomas? Ok. ¿Qué tienes que hacer para pasar de este estado a un estado que te permita estar con más energía, con más vitalidad, con más fuerza, restaurando tu energía vital, con más salud y bienestar, y que además tengas claridad, lucidez, enfoque, visión, percepción, creatividad? Accedes a otra forma, a otro nivel de juego, a otro nivel evolutivo que está dentro de ti, pero que hay que activarlo. ¿Y cómo? ¿Y este cambio, Nieves, nos sirve solo para transitar esta vida mejor de salud, mejor emocionalmente, o también nos prepara para cruzar al más allá? También te prepara para cruzar al más allá y para llevarte esa información más allá. Porque lo que sí se lleva, tu ser, tu alma, cuando tú te dejas este vehículo, este avatar físico, ese aprendizaje consciencial, ese gradiente, digamos, ese nivel del juego en el que hayas evolucionado consciencialmente, eso te lo llevas, más Me lo allá. llevo, ¿no? Estará ahí Te lo en mi llevas. memoria del juego y no me quitarán los puntos. Así es, te lo llevas y además en cualquier encarnación, en cualquier vida, eso va más allá del tiempo y el espacio, porque el tiempo y el espacio, tal y como lo conocemos acá, realmente es una forma que está condicionada de forma artificial en la matriz 3D, pero eso te lo llevas. Entonces, cualquier trabajo que tú hagas contigo mismo en darte cuenta consciencialmente en qué me está afectando esta situación o esta otra, o qué herida traigo, o qué enojo traigo que realmente se despierta en mí, reacciones de piloto automático, eso es algo que el darse cuenta te hace cambiar de realidad y poder acceder a otra versión de ti mucho más consciente y mucho más elevada. Y es como si te fueran cayendo paquetes de información nueva, ¿no? Ahí es donde entra la nueva energía alquímica haciendo todo un trabajo de transformación interna. Porque ¿qué significa transformarse realmente? Es ver más allá de las formas convencionales. Empiezas a ver el juego con otros ojos, empiezas a ver más allá de las limitaciones de esta matriz. Es decir, ves el bosque completo, no te quedas en el arbolito de, ay, me sucedió esto, me hicieron esto, ya no me quedo acá. Empiezo a ver más allá. Y ahí es donde empiezas a vivir desde la supraconsciencia, que trae otra visión del juego, otra visión de las membranas de realidad, de esas capas de realidad que bueno, de alguna forma son como capas de cebolla que han ido poniéndose y adhiriéndose a ti y te están impidiendo ver. Pero cuando empiezas a salir, wow, entonces dices, el mundo no es lo que yo creía que era. O sea, si hablamos de limones, el limón en España se entiende de una manera, pero el limón en México tiene otra visión completamente diferente. En Costa Rica tiene otra visión. Y estamos hablando de un limón. Nieves, ¿cómo podemos nosotros activar estos dones? Yo sé que tú canalizas, estás hablando de bajar información, paquetes de energía, que podemos, ¿no? Como estar en diferentes planos. ¿Esto es algo solo de gente que podáis tener ese don, bien de nacimiento, etcétera? ¿O todos podemos activarlos? No, todos podemos. O sea, yo
no te voy a contar que cuando tenía 3 añitos o 5 añitos veía... No, la verdad es que no te voy a contar una historia que la he oído mucho en muchos canalizadores. No es mi historia. O sea, creo que en la medida en que yo he ido quitando capas, densidades, heridas, viejos programas, viejas formas de ver la vida, en ese proceso de transmutación alquímica, de gran sanación, es que me he liberado de una paquetería obsoleta y empieza a caer la nueva, ¿eh? Entonces ahí es donde empieza a bajar información, empiezo a vivir desde esa intuición. Los momentos, por ejemplo, en los que yo dije intuitivamente y seguí esa corazonada de venir, me voy a México, este es mi hombre, vámonos, un lunes, un miércoles, ya, vámonos, adiós. Esos momentos son puntuales, pero poder continuar viviendo en conciencia con esa intuición activada, eso es justamente el gran regalo de este nuevo tiempo, de esta nueva energía. Y todo el mundo lo puede hacer. Pero ¿cómo se activa eso? En presencia. Por eso mi segundo libro se llama Presenciarte, el arte de vivir en presencia. Si tú estás todo el tiempo pensando en lo que te sucedió ayer o tratando de controlar y manipular para que no te pase lo que quieres que a futuro te pase, o tratando de decirle a la fuente, yo quiero que me pase esto porque quiero que me traigas esto porque esto es lo que yo quiero. Y yo siempre lo digo, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cambiar tu propia frecuencia, alinearte con lo que sí quieres para que realmente empieces a generar esa nueva información. Esa nueva información empieza a bajar cuando todos tus cuerpos, el físico, el mental, emocional, energético y espiritual, se ensamblan. Hasta ahora estamos fragmentados. Por aquí está la mente diciéndote una cosa, la loca de la casa, como yo le digo, las emociones por otra, lo que es y yo tendré alma, no tendré alma, tendré esto y seré espiritual o no seré espiritual. Todo desde la mente y fragmentados. Necesitamos ensamblar todo lo que sí somos, que somos todo eso, para que nuestros cuerpos se alineen con nuestra verdadera esencia. Y entonces desde ahí te permite vivir en presencia. Es decir, el regalo existe en este momento. Lo único que existe en este momento somos tú y yo aquí hablando, en esta conversación. Ni puedo estar pensando en la factura de gas. O sea, estoy aquí, en este momento. ¿Qué pasa normalmente? Que la presencia dura muy poquito para los humanos. Porque realmente en el momento en que termina la transmisión, mil cosas. La loca de la casa empieza a diversificarse. Porque tenemos una mente externa ensamblada, un disco duro externo, que está muy bien entrenada para sabotearte y boicotearte todo el tiempo. Decirte, no, tú no puedes, hacerte dudar, no sirve, no, te vas a equivocar, no, por allí no vayas. Esa mente, nos hemos hecho esclavas de ellos, pensando que es la que tiene la verdad absoluta de la forma de controlar y de dirigir nuestra vida. Y esto nos hace vivir en error tras error, porque en ese ganas de quererlo controlar todo, me resisto a confrontar qué estoy sintiendo. Entonces no entro en el programa del corazón. Recordar, volver a escuchar esa música, recordis, volver a escuchar esa música interna del corazón. Bajar la mente sintiente, sentimento, mente sintiente, empezar a filtrar desde el corazón. Y como vivir desde el corazón me hace sentirme vulnerable, entonces es algo por lo que trato siempre de escapar. Entonces, todos los humanos vamos a llegar a empezar a vivir desde el corazón. El nuevo tiempo ya lo impone. Más a partir de este año. O sea, a partir de este año entra un ciclo sí o sí de un cambio de energía total. Todo tiene que ser filtrado desde el corazón. Es decir, hay que empezar a discernir, a separar la paja del trigo, no desde tus programas mentales y de tus viejos archivos de qué es lo bueno, lo malo, quién lleva razón, quién dice, quién no dice, cómo lo dice, sino empezar a sentir si mi caja de resonancia resuena con esto.
empiezas a sentir tu latido, empiezas a sentir esas ondas. En México dicen todo el tiempo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bueno, esa onda, es una onda energética, que es una expansión. Y ahí vas a darte cuenta si alguien te miente, si alguien te engaña. No, esta onda no va conmigo. Pero te tienes que abrir a sentir. Si tú huyes de ti, no podrás sentir. Y entonces este nuevo juego se te va a dificultar. Y ahí Porque es donde no. iríamos a responder la primera pregunta, ¿no? De quién eres. Si llegamos a ser capaces, ¿no?, de despojarnos de todo eso, de llegar a esa rendición, de no querer controlarlo todo, podríamos respondernos ya a quién soy realmente, ¿no? Efectivamente. Entonces, cuando te rindes de la rendición, viene un proceso también de redención interna. O sea, en ese rendirme, no se trata de, en un momento de pasividad, sino de no querer controlar absolutamente todo. En esa rendición es cuando suelto el control de lo que me sucede, porque finalmente lo que resiste persiste hasta que lo amas, lo abrazas y te entras en este estado de me rindo. Sí, Cuando porque me ha tú... gustado lo que has dicho antes, Nieves, de te sucede lo que tú eres, Exacto. no lo que quieres. Exacto. Y entonces en ese momento atraes algo más que De lo va, que tú querías o pensabas poder claro, tener. ese eres tiene que ver con el ser divino y eso le das opción. A mí me han sucedido múltiples cosas en mi vida que me han mostrado que a través de ese camino llegan milagros inesperados, sucesos que te dejan atónito. ¿Qué es lo más fuerte que has vivido, Nieves, Lo más fuerte que he vivido, Raquel, con esta es rendición? con esa rendición. Mira, hace muchos años, mi hija, que tenía una válvula de la cabeza al peritoneo, Libertad, llega y me dice, mamá, creo que, mira qué bulto siento acá y acá. Bueno, entonces, vamos al médico. En ese mismo momento se le había tapado la válvula y te iba una válvula hidrocefálica de la cabeza al peritoneo. Y entonces tenía que entrar en una cirugía al día siguiente, ¿eh? Y eso a nivel, en España tú me dirías, bueno, pues es que el seguro social, no sé qué, no sé cuánto. No, no, olvídate. No había seguro social, no había una forma, era todo a nivel particular. O sea, yo necesitaba una cantidad de dinero brutal para que mi hija al día siguiente entrara en una cirugía. Entonces vamos al médico justamente esa tarde y dice, pues necesita entrar a cirugía mañana en la mañana porque mm, la válvula va a tapar, se produce hidrocefalia y se produce que el líquido hidrocefálico empieza a llenar el cerebro y bueno, toda una serie de condicionamientos que los que son médicos sabrán de qué estamos hablando muy bien. Entonces, en esos momentos llegas a casa, te pones a llamar a medio mundo, ya sabes, ¿no? Pues necesito A dinero, mover cielo a y mover tierra. cielo, tierra, mi depa, aquí está, lo que sea. Y todo es no, 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 no. Y llega un momento en que, en ese momento, dices, me rito. O sea, ya no hay más. O sea, no puedo hacer nada, no sé qué caminos. Y en ese momento que digo, me rindo, a los 5 minutos suena el teléfono. Y entonces Nieves, oye, soy tal, la hermana de tal, mm, sí, dime, oye, me acaba de decir mi hermana de tu situación, ¿cuánto te hace falta? Tanto. Acude mañana al hospital sin ningún problema, a las 6 de la mañana tienes tu transferencia hecha y mi hija la operaron, a mi hija todo.
Cuando tú te rindes, permites que la fuente actúe de formas inesperadas. Y ahí se produjo un gran milagro. El primero de ellos, porque 40 días después necesitó mi hija una segunda operación y se volvió a producir un milagro. Entonces, los milagros se suceden cuando tú te haces a un lado. Cuando dejas de lucurar con la mente, con la loca de la casa, tratando de encontrar soluciones. Cuando te haces a un lado, permites que espíritu funcione adentro, a través y alrededor de ti y cambie las situaciones. Pero a veces no le dejamos actuar porque queremos tener el control de todo. Y ahí es donde el juego cambia. En estos momentos el juego está cambiando, Raquel. La nueva energía nos pide confiar. Confiar en el Menudo amor divino. testimonio, Nieves, y qué momentos más difíciles y más duros. No te No lo me puedes puedo imaginar. imaginar. ¿A qué grado? Pero eso fue real, y lo viví 40 días después en el derrame cerebral, otro milagro. Y eso me hizo darme cuenta que yo, que era una persona que jamás en contra de todo no soy religiosa, pero sí creo en Dios. Y sí creo en la fuente, llamen fuente, divina, cada quien que le ponga la etiqueta que quiera, me da igual. A la fuente no le afecta y a mí tampoco. Así que no tiene ego. Entonces, realmente cada quien, pero cuando tú permites a esa fuente actuar, entonces te haces a un lado desde el personaje que tú crees que eres para resolver cualquier cosa y realmente pones a la fuente divina, a Dios en acción. Porque eso somos, dioses que estamos empezando a funcionar desde nuestra propia divinidad. Y desde nuestra propia divinidad podemos acceder a versiones también de nosotros mismos mucho más despiertas, mucho más conscientes y con un gradiente energético completamente diferente. Por eso canalizar, acceder a habilidades, ya los niños vienen con una paquetería completamente diferente. Lo vamos a ir haciendo todos en los próximos años, pero hay que deshacerse de la vieja paquetería que te está impidiendo ver el juego y ver el bosque completo, ver toda la magnificencia de lo que sí somos, en verdad. Increíble, Nieves. Nieves, se me ha hecho cortísima esta entrevista. Es una pasada porque tenemos muchos temas que hablar contigo y ojalá que podamos repetir en próximas ocasiones. Me gustaría que para despedir el programa de hoy, si quieres lanzar un mensaje a la audiencia que te estén viendo para finalizar esta charla. Pues bien, a través del método alquimia y de todo lo que es alquimia cuántica del ser, tú puedes cambiar lo que eres, puedes cambiar dónde estás, cambiando lo que pongas en tu mente. Y en estos momentos más que nunca, recuerda que donde pones tu energía, atención e intención, crece y acontece. Entonces es muy importante con qué estás sintonizando en estos momentos, bella alma. Recuérdalo, y el método alquimia está para ti, en nieveslapazinterior.com.mx. Muchísimas gracias. Tengo una última pregunta antes de despedirnos, Nieves. Tengo la curiosidad, si quieres responder, responde, si no, no hay ningún problema. ¿Has tenido ocasión, has podido contactar con tu hija Libertad? Sí, claro. Muchas veces, además. Y Wow. además sigue presente en todo momento. Y además no solo contactar y hablar, sino sentirla, olerla, verla de nuevo. Ostras, hablaremos próximamente. Muchísimas gracias y gracias a la audiencia, como siempre, por vernos. Un placer, cuidaos mucho. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, Nieves, gracias. Chao.